La pedagogía del buen vivir y la justicia social. Una propuesta para mirar y trabajar en el aula y fuera de ella, en nuestras escuelas, nuestra praxis de acción, nuestras formas de relacionar, nuestras formas de planificar, nuestras formas de presentar saberes, de compartirlos y de aceptar saberes de la comunidad, de nuestros estudiantes, de los compañeros docentes. Para trabajar en esta dinámica hay dos conceptos que son la clave en esta partitura. Uno es el del buen vivir y el otro es el de la justicia social. El concepto del buen vivir viene de los pueblos originarios. Luis Macas, que es un dirigente ecuatoriano, en el 2008 describió al buen vivir como el paradigma de la vida social y cultural de una comunidad para vivir plenamente en lo social, en lo político, en lo económico, en lo comunitario. Este concepto tiene dos palabras fuertes e interesantes que lo amalgaman. El sumac, que es la vida plena, la vida en plenitud, y el causai, que es la dinámica de esa vida, movimiento. Estos dos conceptos van dando origen, dinámica a una forma de llevar adelante lo comunitario o de vivir lo comunitario, teniendo algunos ítems presentes, como es el que la historia no es lineal en esta forma de vivir, sino que la historia se va haciendo, deshaciendo, destejiendo, entrelazando en la vida misma comunitaria. No hay una historia más importante que otra, sino que es la historia que vive en esos pueblos o esas comunidades. Otro ítem interesante de este concepto es en el progreso. El progreso no está en el desarrollo, sino está en la posibilidad de amalgamar saberes técnicos, científicos, para dar paso a soluciones comunitarias, integrales. Este concepto, cuando yo me acerqué a ese concepto, lo descubrí, lo pude comenzar a estudiar, me llevó a mirar las relaciones en lo ecológico, en lo ambiental, esto de mirarme en relación a la naturaleza como un todo. Esa es la propuesta interesante de nuestros pueblos originarios en este concepto del buen vivir, que con la naturaleza somos un todo integrado. Y la respuesta es de uno y de otro lado, o sea, tanto del ser humano como de la naturaleza. Y juntos van haciendo una autoría o una vida de proceso, ¿no? Un proceso comunitario, en donde la naturaleza y el ser humano van descubriéndose y descubriendo en el trabajo diario, en el cuidado, en compartir, en el descubrir el nosotros. El nosotros es un concepto que está dentro de este concepto de buen vivir y de propuesta pedagógica de buen vivir, porque cada uno de nosotros somos sujetos de derecho. Y cuando vamos trabajando ese concepto en la dinámica de la propuesta áulica, vamos dando paso a ese nosotros comunitario. Un nosotros comunitario que es individual, colaborativo y después es comunitario. Individual porque se nutre de los saberes necesarios, bueno, saberes significantes para nuestros estudiantes y para los docentes, y colaborativo porque esos saberes se ponen de manifiesto para comenzar a construir
respuestas. Y comunitario porque esas respuestas son anidadas o bien recibidas dentro del conjunto, ya sea de un barrio, de la misma escuela, o entre los mismos compañeros, estudiantes o compañeros docentes. Todo este concepto de buen vivir, como ven, nos va llevando a entrelazar otros conceptos, otras formas metodológicas, pedagógicas que tenemos dentro del aula. Pero como que hay que hacerlas piel, hay que incorporarlas, hay que visibilizarlas, hacerlas visibles. Entonces, la pedagogía del buen vivir, una pedagogía que nos presenta el aula desde el vivir plenamente. Y ese vivir plenamente será encontrarnos con los conflictos de nuestros estudiantes, será buscar una planificación o planificar saberes teniendo presente el costado práctico o la praxis de ese saber y tener presente también el saber popular, el saber comunitario, el saber de cada estudiante y entrelazarlo. Un ejemplo claro de este concepto, esta pedagogía de buen vivir, es un ejemplo que tengo de un amigo que me comentó, me dice que a raíz de que su hija había tenido ecología en la escuela, una niña de 9 años en cuarto grado, él había tenido que hacer un compost. Le explicaba la importancia del compost, por qué hacer compost, qué significaba separar en casa la basura, qué sentido tenía eso, qué le hacía a la basura orgánica a la tierra, en qué la mejoraba y por qué era necesario hacer compost, qué le hacía la separación de basura al sistema del barrio, al sistema municipal. Y la verdad que mi amigo lo contaba de una manera muy especial. Estaba muy contento por esa actividad realizada en la escuela que había tenido impacto directo en las formas de vivir en su casa, en lo cotidiano. Bueno, desde ahí empezamos a hablar de que el compost mejoraba la tierra, le daba nutrientes para después ser usados en la huerta, la posibilidad de hacer una huerta, también la posibilidad de criar lombrices dentro de ese compost. Bueno, se empezaron a dar muchas conversaciones y ahí yo pude hacer una síntesis de lo interesante de la propuesta del buen vivir. Cuando un docente puede hacer posible, primero, el despertar de una conciencia al buen vivir, a una conciencia en donde lo ecológico es primordial, ya que la ecología es realmente la unidad entre el ser humano y la naturaleza, vivir plenamente, cuidarnos, sabiendo los límites, las limitaciones, las posibilidades. Entonces, el buen vivir ahí lo pude ver como un ejemplo práctico, áulico y además comunitario. Desde esa expresión, desde esa planificación, desde esa situación pedagógica en el aula, se trasladó a su casa, a una casa, a lo cotidiano y pasó del saber áulico al saber cotidiano, al saber doméstico y luego esa misma estudiante con su papá lo pudieron llevar al ejemplo al centro vecinal de su barrio y de esa manera generaron un trabajo en 2 cuadras del barrio. Entonces, algo que surgió dentro del aula tiene impacto primero a nivel individual, después a nivel cooperativo, a nivel
colaborativo en la misma aula, luego comunitario en la familia y la familia al barrio. Para mí es interesante e importante descubrir que estos impactos en cascadas tienen un anclaje en lo que es el cuidado de la casa común. Acá el concepto de casa común del Papa Francisco, cuando él escribe la carta encíclica Laudato Si en el año 2015, escribe preocupado por la situación global del planeta y habla, entre otras cuestiones, habla de la distribución de los bienes, de el cuidado del planeta, pero la responsabilidad, habla de corresponsabilidad. Entonces, acá, en el concepto de buen vivir y en esta acción práctica de este concepto, también vemos el tema de la corresponsabilidad en el cuidado de la casa común. Es interesante también acá presentar en este concepto el de el saber ecológico o la ecología de los saberes, que es presentada por Santos Sousa, en el año 2016, cuando él habla de que la modernidad nos llevó a mirar siempre en forma lineal y a ir deconstruyendo en el mismo sentido las teorías pedagógicas, sociales, económicas. Entonces, habla de la ecología de saberes presentando o proponiendo que todo saber que es importante. Entonces, el saber popular, el saber académico, el saber comunitario, necesita tener anclaje en lo práctico, en un ejercicio práctico. Entonces, vuelvo al ejemplo. Esta niña que tuvo esa experiencia áulica, lo llevó a su familia y la familia lo hizo práctico, lo pudo también experimentar con la estudiante y después lo llevó al vivir comunitario, al barrio. Tiene que ver también con esta propuesta de que los saberes ecológicos son saberes que se aplican y se aplican al buen vivir. Siempre pensando en un buen vivir, que no es vivir mejor que otro, sino que tiene relación con un vivir plenamente y en un sentido de vivir plenamente en una casa común, la casa de todo nuestro planeta. Para seguir desarrollando esta pedagogía del buen vivir, también dentro de esta partitura, la clave está en la justicia social. La justicia social que es promotora de igualdad. Entonces, el vivir pleno está el concepto de justicia social porque nos tiene que llevar a igualarnos, a vivir en clave de igualdad. La justicia social fue desarrollada primero en el siglo XIV por un jesuita que hablaba de la distribución de los bienes sociales. Después fue tomada en el año 31 por Pío XI, va a desarrollar una encíclica que es parte de la doctrina social de la Iglesia, a la justicia social como la distribución de los bienes económicos para la igualdad de las sociedades. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también va a tomar ese concepto de justicia social justamente para hablar de distribución social del capital, distribución social económica, distribución social de las capacidades. Y en nuestro país, entre el año 1945 y 1955, se utilizó ese concepto de justicia social como eje primordial de las políticas de Estado a nivel nacional, provincial, municipal, políticas de Estado que se vieron en la salud, en lo educativo, en el trabajo, y era velar por la distribución económica, ¿sí? Por la distribución económica, social, política
Y también este concepto de la justicia social es un concepto que las Naciones Unidas la lleva a pensar en un día internacional, el 27 de noviembre, en el año 2007, la lleva a pensar y promoverlo como un día para reflexionar acerca de ese concepto. Entonces, pedagogía del buen vivir y de la justicia social es una propuesta para que en nuestras aulas invada una dinámica de vida plena, haciendo presente la igualdad en el desarrollo de una ecología de saberes que tienen dinámica en lo individual, que van a ser desarrollados en lo cooperativo, colaborativo, y que van a tener un impacto en el nosotros comunitario. Y es interesante recalcar en esto porque la escuela en muchos espacios, en muchos momentos, se distancia de la realidad comunitaria, perdiendo valor práctico. Los estudiantes toman los saberes a medida que pueden aplicarlos de una manera más gustosa, se podría decir. Hay varios ejemplos de estas formas o modalidades. El aprendizaje-servicio, que fue una metodología que se ha utilizado y se utiliza en muchas escuelas, es una metodología que tiene mucho esto del buen vivir y la justicia social. Es desarrollar alrededor de un problema o de un conflicto cantidades de saberes que entrelazados van a llevar a disminuir el conflicto, solucionarlo o ponernos en marcha o en proceso o en clave de ir definiendo situaciones que lo vayan amenguando. Hay otros ejemplos, hay ejemplos en Bolivia, Ecuador y Venezuela, en donde en sus constituciones, desde lo político, han decidido trabajar con estos conceptos, sobre todo con el buen vivir, y trabajar lo que se llama el desarrollo participativo comunitario. La escuela es una propuesta de desarrollo participativo comunitario. El niño, el joven, el adulto llega a la escuela, al territorio escolar, ya sea en un espacio físico concreto o al aula virtual, para aprender, pero también trae sus aprendizajes y ese aprender, con esos aprendizajes que trae, se tienen que entrelazar para ir dando respuestas y de esa manera dar desarrollo a un progreso que no es lineal, sino un progreso que es circular. A medida que es necesaria una respuesta, saberes o esa ecología de saberes se pone en práctica. En mis 20 años de docencia he podido poner en práctica esta pedagogía en donde el buen vivir y la justicia social son ejes primordiales y la evaluación que puedo hacer es la de una satisfacción al ver que a la propuesta de la ecología de saberes se presenta una construcción del nosotros comunitario. Es un ida y una vuelta, es reconocer al otro como un otro y a su vez el otro reconocerme como una persona, como un sujeto educador, como un sujeto de derechos educador que quiere construir
con los demás procesos no lineales, sino circulares. Esta propuesta es una propuesta que nos debe llevar a reflexionar a la hora de planificar y a la hora de relacionarnos con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros docentes, a la hora de relacionarnos con el barrio en donde está la escuela, a la hora de relacionarnos con las familias de nuestros estudiantes, a la hora de relacionarnos con la comunidad donde nosotros pertenecemos. Reflexionamos en esta clave. Somos trabajadores docentes que la función y la meta es la construcción de sujetos de derecho, ciudadanos democráticos, pluriculturales. Entonces, el protagonismo de cada uno es un protagonismo en sentido o en tensión a nosotros.